Listo. Bueno, bueno, los temas que vamos a ver hoy son los factores que determinan el nivel de productividad que tiene un sistema particular. Los sistemas que llamamos oligotróficos y eutróficos según la cantidad de nutrientes que tengan disponibles, cómo son los mecanismos de regeneración de los nutrientes y cómo son los patrones globales, cómo se distribuye a una escala global en la Tierra la producción primaria neta. Entonces, ¿cuáles van a ser los factores que determinan la producción primaria? Va a tener que ver con los factores que intervienen en la fotosíntesis. Entonces, tenemos por un lado que hace falta energía, que en general es energía solar, la luz, hace falta dióxido de carbono, hace falta nutrientes y hace falta agua. Cualquier elemento que esté en poca disponibilidad va a ser el que limite a la producción primaria. O sea, el que esté en menor disponibilidad, eso es lo que se llama la ley del mínimo. Capaz que oyeron hablar en química, sobre todo, que las reacciones, la velocidad de una reacción depende del elemento que esté en menor disponibilidad. Acá es importante tener en cuenta a qué vamos a llamar algo que esté poco disponible. Eh, por ejemplo, de un micronutriente puede ser que haya poquito en el ambiente, menos que nitrógeno, pónganle. Pero eso quiere decir que el micronutriente va a frenar el proceso, ¿o de qué depende esto? No, porque de los micronutrientes se necesitaba menos que de los macro. Entonces, supongo que tiene que ver con lo que necesita la comunidad, la población, el organismo. Lo de tener poco. Exacto. O sea, que lo que importa es cuánto hay respecto a lo que es necesario, porque por ahí es muy poquito de micronutriente, pero le sobra a una planta, mientras que proporcional parece que hay más nitrógeno, pero nitrógeno hace falta en mucha mayor cantidad. O sea, lo que tenemos que tener en cuenta siempre es la relación entre lo que está disponible y lo que hace falta para la producción primaria neta. Entonces, ahora lo que nos vamos a preguntar de estos elementos que nombramos, ¿cuáles pueden llegar a ser limitantes para la producción primaria y en qué casos? Y ver si esto depende del sistema. O sea, lo que vamos a ver es que según el ecosistema puede ser limitante más, por ejemplo, los nutrientes o el agua o en algún caso la luz. Entonces, ahora es lo que vamos a analizar. Una de las cosas que influye sobre el que esté o no disponible un determinado elemento es cómo es la movilidad y dónde está o de dónde es que lo obtienen las plantas. Por ejemplo, una fuente de dióxido de carbono para las plantas terrestres es el aire, o si el dióxido de carbono difunde libremente en el aire. Cuando una planta consume dióxido de carbono, a su alrededor se hace un vacío. No, se vuelve a llenar con dióxido de carbono, Claro, porque digamos. difunde en el aire. Esto, en algunos casos, puede llegar a ver a lo largo del día que haya como una disminución del dióxido de carbono alrededor, por ejemplo, de las copas de árboles en una selva, porque hay bastante consumo, pero eso enseguida va a renovarse por la difusión del dióxido de carbono desde otras partes más alejadas de las plantas. O sea, puede llegar a haber una disminución, pero no es muy acusada en general, porque justamente se mueve libremente. Bueno, en el medio acuático el dióxido de carbono está justamente disuelto en el agua. Bueno, la fuente de luz en los dos casos es el sol. Vamos a ver qué características tiene la penetración de la luz a través de las plantas en el medio terrestre o a través del agua en el medio acuático. La fuente de agua en el medio terrestre son las precipitaciones y que se almacenan en el suelo. Entonces va a influir el tipo de suelo. Y la fuente de nutrientes es el suelo, pero las características que tiene es que para poderlo usar, las plantas lo tienen que incorporar junto con agua. O sea, no puede incorporar un nutriente separado de agua, tiene que estar disuelto en el agua. O sea que un déficit de agua va a interaccionar con un déficit de nutrientes.
Puede ser que haya nutrientes en el suelo, pero si no están disueltos, no hay nada de agua, no los va a poder absorber. Y bueno, los nutrientes van a estar en el medio acuático, van a estar disueltos en el agua. Bueno, vamos a ver qué pasa con el dióxido de carbono. El dióxido de carbono está en baja concentración en la atmósfera, alrededor del 0.03%, pero la característica decíamos que difunde libremente. Entonces, generalmente no es limitante para la fotosíntesis. En el medio acuático hay mayor concentración de dióxido de carbono, por eso podría no ser limitante, pero hay algunos casos en que el dióxido de carbono puede precipitar en forma de carbonatos. Depende del pH del agua en que se forman carbonatos y se depositan en el fondo. Pero esto en general no llega a traducirse en una limitante de dióxido de carbono para la fotosíntesis. Acá es importante que paremos un minuto a decir cómo nos damos cuenta que algo es limitante. Porque es lo primero que se... No sé cómo decirlo, espera. O sea, cuando al agregar todo el resto de los recursos necesarios, igual no aumenta, por ejemplo, la tasa fotosintética. Bueno, esa es una. Y por ejemplo, también es agregar, vos tenés un determinado nivel de fotosíntesis, agregás ese elemento y ves que aumenta. Entonces te das cuenta que lo que había estaba limitando la fotosíntesis. Y ahí tendrías que meter los otros también en suficiente cantidad como para que respondan. Pero una forma de darse cuenta que algo es limitante es cuando, si digo, el que aumenta y tenés un incremento en el proceso, se ve que estaba limitando. Bueno, decíamos que el dióxido de carbono en general no es limitante porque difunde, pero lo que se vio es que en ambientes desérticos había un incremento en el dióxido de carbono, se traducía en un incremento en la fotosíntesis. Entonces aparentaba ser limitante. El tema es que cuando ocurre la fotosíntesis, los estomas están abiertos para incorporar el dióxido de carbono. En un lugar con altas temperaturas y escasez de agua, hay una pérdida de agua que afecta a la planta. Entonces, mientras ocurre la fotosíntesis, también ocurre la transpiración y hay pérdidas de agua. Entonces, muchas plantas cierran los estomas para evitar esa pérdida de agua. Y eso hace que ocurra fotosíntesis durante un periodo de tiempo menor que cuando no tienen escasez de agua. ¿Lo van siguiendo? ¿Hasta ahí? Sí, se entiende. Sí, sí. Entonces, si hay un gradiente de concentración de dióxido mayor, en ese periodo ingresa más dióxido que el que ingresaría cuando tenés menor concentración. Entonces, como que compensaría, cuando hay más dióxido, compensaría el hecho de que los estomas están abiertos menos tiempo. Y entonces eso hace que en estos sistemas un aumento de la concentración, un aumento del gradiente de concentración entre la atmósfera y la hoja, produzca un incremento en la fotosíntesis. Fíjense que la eficiencia de uso del agua es aproximadamente que se fijan 2 gramos de materia o se sintetizan 2 gramos de materia con una pérdida de 1 kilo de agua. O sea que una capacidad de incrementar un poco la producción durante un intervalo de tiempo lleva a un posible ahorro de agua o lleva a compensar el hecho de que los estomas se cierran para ahorrar el agua. Y bueno, esa es la explicación de por qué en los desiertos un incremento en el dióxido de carbono en la atmósfera puede llevar a una mayor producción primaria neta. Y esto justamente se observó y se empezó a medir en el contexto del cambio climático, en que se veía, de cambio climático no, de cambio en la concentración de dióxido en la atmósfera, uno de los cambios globales. Bueno, un factor que es fundamental para la fotosíntesis es la luz solar, la energía solar.
la intensidad lumínica muestra, por un lado, variaciones según la latitud. Los rayos del sol, acá en el gráfico de abajo lo que se ve es que los rayos del sol, como el eje de la Tierra está inclinado, los rayos del sol inciden en forma más directa en el ecuador que en las latitudes más altas. O sea que el Ecuador tiene recibe una radiación solar mayor a lo largo del año que las zonas de latitudes más altas. También, además de tener variaciones latitudinales, hay variaciones estacionales, que justamente esa variación estacional en la estación de crecimiento, en las latitudes templadas a altas, en la intensidad de luz, determina estaciones de crecimiento. O sea, las plantas pueden llegar a crecer cuando tienen determinado valor umbral de intensidad lumínica. Si está por debajo, por ejemplo, el invierno de la Antártida, no se puede llegar a producir. Aparte de esto, la intensidad lumínica cambia con la profundidad en los ambientes acuáticos. O sea, la luz se va absorbiendo hasta que a cierta profundidad prácticamente ya no llega. Son las partes abisales del océano, están en oscuridad. Y además hay una característica que la luz, aparte de disminuir la intensidad con la profundidad en el agua, cambia las longitudes de onda, porque la vegetación va absorbiendo selectivamente algunas longitudes de onda. Acá en los medios acuáticos sería el agua, absorbe también distinto, y en el caso terrestre la vegetación va absorbiendo distintas longitudes de onda. En la mayoría de los sistemas, durante la estación de crecimiento, la intensidad de luz no es limitante. Lo que sí va a limitar la intensidad de luz es porque determina cuánto dura la estación de crecimiento. Y eso va a determinar la producción primaria neta anual. O sea, a lo largo de un año, yo voy a tener mayor producción primaria neta si la estación de crecimiento es más larga que si la estación de crecimiento es más cortita. Bueno, en los trópicos, por ejemplo, la estación de crecimiento es muy larga, prácticamente no se interrumpe, mientras que en los polos y en algunas latitudes templadas es más corta. Igual las plantas tienen adaptaciones para distintas intensidades luminosas. Las plantas que viven, por ejemplo, en el bosque boreal, tienen adaptaciones que le permiten aprovechar bajas intensidades de luz. Pero aún así, la producción primaria anual es menor en latitudes altas que en los trópicos. Bueno, acá hay un ejemplo de la longitud de la estación de crecimiento o del periodo fotosintético en el eje de las X y la producción primaria neta. Y esto es un gradiente de latitud dentro de Estados Unidos, o sea, no es un gradiente tan alto de variaciones geográficas. Y fíjese, bueno, que hay una correlación bastante buena entre aumento de la producción primaria con la longitud del periodo fotosintético. Esto, fíjese, la producción primaria está expresada en un año. Sí, Melina. Sí, profe, tengo una duda de la diapo anterior. A ver si puedes ir para atrás para ver. No estoy entendiendo muy bien qué es lo que pasaría si los niveles de luz en el periodo de crecimiento excede el punto de saturación de las plantas. ¿Qué efecto causan las plantas? Lo que sucede ahí es que durante la estación de crecimiento la luz no es limitante. Ah, dale, gracias. En ese periodo, lo que pasa es que la luz es limitante cuando vos consideras la producción primaria anual, porque te está determinando que crecen durante un periodo bajo, durante un periodo corto. Durante ese periodo no es limitante, pero es limitante en la producción primaria neta anual. ¿Ahí lo ves?
Sí, ahí sí, gracias. Ailén. Sí, perdón, o sea, creí que lo había entendido, pero con esto último que dijiste, creo que No no. aclares que oscurece, a ver. Perdón, sí, como que siento que no lo terminé de entender, porque, o sea, si tomo el periodo total, o sea, pensé que considerando la forma que estábamos hablando de limitante, implicaría de que si aumentáramos el periodo, y aumentaría la producción primaria neta, Sí. y entonces por eso se lo consideraría limitante, pero no lo veo en estos casos que lo estábamos viendo, o sea, como que siento de que si la planta ya está adaptada para esas condiciones, ¿cómo sabemos que es limitante en esos casos? Bueno, no, acá se supone que las plantas están adaptadas a determinadas condiciones, pero igual, un incremento de la intensidad de luz, por ejemplo, o que un año, igual es muy raro porque si es una cuestión latitudinal es bastante fijo, pero por ejemplo hay trabajos que lo relacionan no solamente con la incidencia de los rayos solares, cómo es según la estación del año, sino también con la nubosidad, que no solo depende de cuánta luz llegue, sino que además si es interceptado o no por nubes. Y eso sí podría haber cambios según el año, podría ser que hubo un año más nuboso que otro. Entonces la estación de crecimiento te podría empezar antes o después. Y entonces si vos medís la producción primaria neta a lo largo del año, si duró más la estación de crecimiento vas a tener mayor producción primaria neta, que si la estación de crecimiento fue muy cortita. Perfecto. Fíjense, bueno, la estación de crecimiento está determinada, entre otras cosas, por la intensidad de luz. Después vamos a ver más adelante que hay otros factores que también inciden. Pero cuanto más dure, cuanto el periodo de producción de las plantas sea más largo, más van a crecer, digamos. Esa es la idea. No sé si ahí quedó más claro. Sí, creo que sí. Gracias. De nada. Bueno, esto es un ejemplo igual, y fíjense, ¿por qué les parece que hay un montón de puntos, hay dispersión de puntos? ¿A qué se debería eso? Profe, perdón, ¿el gráfico de qué era? Bueno, llego a ver la letra. El gráfico es en un gradiente latitudinal, Sí. como acá sería latitud más alta, latitud más baja. Sí. ¿Me estás viendo el cursor? Sí, se ve. Sí, bueno, cómo se ve que son distintas localidades dentro de Estados Unidos. Entonces, se ve por un lado que en estos lugares cambia la longitud del periodo fotosintético en días, está medido, y por el otro lado lo que se ve es que cambia la producción primaria neta también. Bastante lineal está. ¿Bastante qué? O sea, vos preguntabas por qué se veían los distintos puntitos. Claro, que no es que sea súper lineal, hay una dispersión. Y bueno, eso, ¿por qué piensan? Porque no todas las plantas crecen con la misma longitud de onda. No, pará. ¿Tiene que ver con las especies? Podría ser, pero no necesariamente. ¿No? Porque fíjense, ¿cuándo esperarían una relación bien ajustada entre una variable y otra? Si esas dos variables... Si solo dependiera de esas dos variables. Claro, si solo dependiera de esas dos variables, exacto. Acá Pero la producción primaria neta no depende solo de la intensidad de luz. Por ejemplo, puede ser que acá en los lugares, algún lugar que dio por abajo es que no tiene agua. Claro. Sí, ¿entienden? Sí. O le faltan nutrientes, es un suelo pobre. Entonces, hay una dispersión de datos que tiene que ver con que no es solo la longitud del periodo fotosintético lo que está determinando, también, porque acá encima está medido con fotosíntesis,
hay otros factores. Ahora estamos reacostumbrados a hacer todos análisis en que metemos 800.000 variables. Antes se analizaba más de a una variable. Pero bueno, igual, pese a que hay ruido, la relación está bastante buena. Hay como 2 nubes en realidad, con sus propias dispersiones. Bueno, con el tema de las adaptaciones de las distintas plantas, fíjense acá en estos gráficos lo que se muestra es, en el superior son 2 bosques templados, uno es caducifolio o deciduo y el otro tiene coníferas. Y en el de abajo son 2 boreales, uno deciduo y uno de coníferas. Y en el eje de las X está el tiempo, o sea, serían distintos momentos del año, y en el eje de la Y está la proporción de la producción, acá en este caso es la bruta, de la producción primaria bruta máxima que se ve en cada momento. O sea, no son valores absolutos de producción primaria bruta, sino que es la proporción de la producción primaria bruta en cada momento. Fíjense, ¿qué les parece si comparan, por ejemplo, los 2 templados o comparan los 2 boreales entre sí? Los templados están más repartidos en todo el año, en cambio los boreales solo más en una estación, más de 120 a 300 días. Y además, y si vos comparás el deciduo con el de coníferas, o sea, izquierda contra derecha. Estoy Profe, viendo ¿podría que volver a repetir? Coníferas está a la izquierda y a la derecha. El bosque en la derecha es coníferas, arriba templado y abajo boreal. Y a la izquierda tenés el templado caducifolio y el boreal caducifolio. Pero lo que yo les digo es que miren un poco la forma de la curva. Se ve sobre todo para los boreales la forma de la curva cuando es caducifolio y cuando es de coníferas. coníferas también está repartido más durante todo el año porque no pierde las hojas, sino el otro solo está más en una parte del año cuando vuelven a crecer las hojas. Acá lo que está apareciendo es la adaptación justamente de las coníferas para seguir produciendo. Por hoy siguen produciendo con baja intensidad, pero producen durante más meses del año que el equivalente de un árbol caducifolio. Entonces tienen como más repartido, como no se acumula la mayor proporción de la producción primaria bruta en un mes o pocos meses, o también acá, parece menos, sino que se va repartiendo. Esto es importante que si ustedes acá pusieran el valor absoluto, ¿cómo pensarían que es? ¿Cómo el valor absoluto? ¿El Claro, total del área? porque acá está, este es el porcentaje que se da en cada momento del año del máximo de producción primaria bruta. Esto es lo que estamos representando acá. Y si fueran valores absolutos, uno lo que esperaría es que en los lugares templados tuviéramos un valor absoluto por ahí mayor que en un lugar boreal. Claro, sí. Y lo mismo que en un valor, en un caducifolio, comparando en el mismo clima, no sé si la producción absoluta va a ser mayor. Probablemente no. Probablemente capaz que da ahí de coníferas más. Bueno, ahora vamos a ver para los sistemas acuáticos, que son particulares porque el agua, acá no tenemos solamente los organismos que absorben la luz, sino que tenemos el agua que absorbe la luz. Como un 40% de la intensidad lumínica llega a 1 metro en un lago de aguas claras, y menos del 7% llega a 100 metros en un agua de mar limpia. O sea, cuando tenemos turbidez, cuando tenemos material en suspensión, llega muchísimo menos, o sea, se va a hacer mucho más limitante la luz
y va a haber una zona de producción que va a ser mucho más chica. Y después lo que les decía antes, que las distintas longitudes de onda se absorben diferencialmente por el agua. Primero se absorben la luz roja e infrarroja, después la amarilla, verde y violeta, y al final queda la luz azul. No sé si ustedes se observaron alguna vez en la costa que hay algas de diferentes colores. ¿Lo vieron? Sí, un poco más al sur del país se ve que hay algas de diferentes colores. Por ahí en la costa bonaerense no tanto. No, bueno, ¿Y en Miramar eso qué hay. significa? Y justamente que, por ejemplo, las algas verdes son las que están más en la zona superficial y que tienen disponible la luz roja. Las algas rojas y las algas marrones son de zonas más profundas. O sea que hay adaptaciones de las algas para explotar como los distintos estratos a donde llega una luz de distinta longitud de onda. No sé, en la costa atlántica, en la costa de bonaerense, en Miramar, se ven alguitas verdes y se ven más rojitas y se ven marrones también. O sea, pero eso justamente tiene que ver con que a distintas profundidades va a haber distintas longitudes de onda y las plantas tienen pigmentos de distintas características que les permiten explotar esas distintas longitudes de onda predominantes. Sí, Lucía. Sí, tenía una duda con lo de arriba, que vos habías dicho que la luz se absorbe diferencialmente cuando hay mayor salinidad o algo así. O sea, en el mar No, se absorbe salinidad más no, que dije en la... material en suspensión. Ah, está bien. Cuando hay, por ejemplo, el río de la Plata tiene un montón de sedimentos en suspensión, tiene hierro, y entonces la luz, por ahí, en el río de la Plata, penetra menos que ponerle un lago, cuando estaban limpios los lagos, ponerle en la Patagonia, en Bariloche, el lago Nahuel Huapi o una cosa así. El mismo Paraná, el río Paraná en Misiones, vos mirás para abajo, más de 20 metros, y se ve el fondo, y se ve la arena, y se ven las piedras. Cuando vos pasás Sí. a la altura de Corrientes, el Paraná se junta con el Paraguay, y el Paraguay trae sedimentos del Bermejo. Y entonces ahí el Paraná justamente empieza a tener material en suspensión, y ahí dejás de ver en profundidad, se ve poco, penetra mucho menos la luz. Pero eso depende del material en suspensión. Sí, sí. Sí, había escuchado mal. Lo de la salinidad yo no sé, porque la salinidad tiene que ver, el agua, la sal se disuelve, no queda en suspensión. Y si empieza a ser demasiada, precipita abajo, no creo que afecte la penetración de la luz. Sí, sí, por Bueno. eso. Gracias. Bueno, este es un esquema que no está a escala y a veces les cuesta verlo, de cómo es que varía la intensidad lumínica, la fotosíntesis y la respiración en un cuerpo de agua. Lo que acá la representa esta caja sería como el cuerpo de agua, en que tenemos la superficie en este nivel y hacia abajo estaría aumentando la profundidad. O sea, acá estaríamos al nivel de la superficie del mar, por ejemplo, y acá vamos bajando y se va haciendo cada vez más profundo. Entonces, la curva negra lo que representa es cómo va variando la intensidad lumínica, de la intensidad que llega a la superficie del cuerpo de agua, se va extinguiendo en forma exponencial. ¿Van siguiendo la curva negra? Sí, sí. O sea, acá, aparte de representar la superficie del cuerpo de agua, representa el valor del parámetro que estamos viendo. O sea, una I0 sería la máxima intensidad que incide sobre la superficie y se va extinguiendo a medida que aumenta la profundidad. La curva verde representa la de fotosíntesis, que esta sobre todo, que no está a escala, porque fíjense qué pasa con la fotosíntesis. ¿Dónde tiene el máximo? Según lo que ven acá.
¿En la superficie? La superficie está acá. Ahí está la superficie. Después vemos que desde la superficie yo aumento en profundidad y ¿qué pasa con la fotosíntesis? Aumenta hasta cierto punto Aumenta. intermedio. Sí. Alguien me lo dibujó ahí. Bueno, justamente el máximo de fotosíntesis no se produce sobre la superficie del agua, sino un poco abajo. Esto, ojo, es escala de centímetros. Lo que pasa es que es muy difícil dibujarlo en el PowerPoint y por eso queda tan grande. Pero esta bajada es en los primeros centímetros y no es... acá está desproporcionado respecto a cómo baja después. Lo que pasa es que los pigmentos fotosintéticos de las algas no están adaptados a que les incida la luz del sol directamente. Entonces, el máximo lo tienen un poquitito por debajo de la profundidad del agua, en la profundidad del agua un poco más abajo. Después sí, llega un momento en que va a empezar a disminuir. Bueno, la respiración se asume como que es independiente de la profundidad. Acá, ¿en qué punto yo tengo producción primaria neta igual a 0? ¿Se acuerdan? Producción primaria neta era igual a producción primaria bruta menos respiración. Cuando se cruza la línea verde con la roja. Exacto. Acá tengo la línea de fotosíntesis, que sería fotosíntesis total, con la roja tendría que la fotosíntesis es igual a la respiración, entonces la producción primaria neta es igual a 0. Arriba, ¿cómo va a ser? Mayor la fotosíntesis. Mayor. Y abajo va a ser menor que 0. Lucía, tenés la mano levantada porque querés preguntar algo de vuelta o te la dejaste. No, ya recién quería preguntar algo, pero ya entendí. ¿Sí? Como quiera. Te hago una pregunta yo. Sí. Eso de que asumís de que la tasa de respiración es constante, Sí. ¿puede ser que el oxígeno esté en distintas concentraciones dependiendo de la profundidad? Sí, ¿Eso podría puede afectar? llegar a ver que en la superficie haya más oxígeno que en las zonas de más abajo. Porque la fuente de oxígeno en el sistema acuático viene de la atmósfera. Claro. María, Y entonces, yo no entiendo los ejes, cómo es que se está graficado. La fotosíntesis aumenta hacia la derecha, pero no entiendo. no, todas las variables aumentarían hacia la derecha. Acá este sería un eje X. Ahí está. Que la máxima intensidad lumínica está acá y disminuye. A medida que aumentás la profundidad que está acá, disminuye la intensidad. La respiración tendría un valor acá y se mantiene más o menos constante, y la fotosíntesis empieza aumentando y después disminuye. No, gracias. ¿Ahí lo ves? Sí, sí. Bueno. La zona donde la fotosíntesis es mayor que la respiración se llama zona eufótica. Y el punto donde se iguala la fotosíntesis y la respiración se denomina punto de compensación. Y este punto de compensación tiene que ver con la turbidez del agua también, porque la fotosíntesis depende de que haya luz. Fíjese que hay fotosíntesis mientras hay intensidad lumínica, mientras la intensidad lumínica no se hace 0. Pero hay una cierta profundidad, fíjense, acá ya deja de haber fotosíntesis. Sin embargo, hay intensidad lumínica. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué les parece? No es suficiente para hacer la fotosíntesis esa intensidad. Claro, y sobre todo porque probablemente a esta profundidad ya llega una longitud de onda que no es fotosintéticamente activa, que no permite, podría ser que no sea suficiente como para que haya fotosíntesis, pero también lo más probable es que como va cambiando la longitud de onda con la profundidad, estas longitudes de onda, las que servían para fotosíntesis, se fueron absorbiendo en las capas superiores. Y lo que queda después son longitudes de onda que no sirven para fotosíntesis. ¿Sí, Vanessa?
Sí, ¿cómo llamás cuando la fotosíntesis es menor a la respiración, esa zona? El afótica, Ah, listo, gracias. eufótica y afótica. Igual todo esto lo van a ver con bastante detalle en el trabajo práctico del himno y en los seminarios del himno. Y Laura, los que están con Laura Sánchez, ella trabaja justamente en limnología, le pueden sacar el jugo bastante. Entonces, definimos la zona eufótica, donde fotosíntesis más que respiración, la zona afótica sería la que está por debajo, el punto de compensación es donde fotosíntesis iguala a la respiración. Perdón, afótica sería para la izquierda o para No, abajo. hacia abajo. Acá abajo. Abajo, esta línea sería donde se iguala. Si voy más para abajo, la profundidad es hacia abajo. Ah, claro, está bien. ¿Sí? Claro, son zonas de profundidad. De está bien. derecha a izquierda lo que te muestra es cómo cambian las variables. La intensidad lumínica va disminuyendo, la fotosíntesis aumenta y disminuye, la respiración se mantiene. Y las zonas se definen por la profundidad. La zona eufótica está determinada por las zonas en donde está recibiendo luz y permite que haya fotosíntesis. Cuán amplia sea esta zona eufótica, cuántos metros abarque, va a determinar en definitiva la producción primaria neta del cuerpo de agua, porque cuanto mayor sea la zona eufótica, más productividad voy a poder tener. ¿Sigo? ¿Ailén? Perdón, Sí, una cosa que me confunde un poco. A la izquierda de la línea roja, pero en la zona eufótica. Ujú. ¿Qué está pasando ahí? ¿No hay fotosíntesis? A esta profundidad sí, es esta fotosíntesis. Claro, pero a la izquierda, en ese cuadradito, ¿ahí qué No, pero estaría la pasando? izquierda no. Acá lo que tenés que leer, esto es profundidad. A esta profundidad la Sí. fotosíntesis es esta. Ah, claro, claro, qué tonto. Está bien, sí, sí. ¿Sí? No, no es que lo Perfecto. leas Sí, en sí, sí, sí. la letra. Vos lees profundidad, el Sí, eje es I es profundidad. A esta claro, profundidad sí, sí, tenés sí. esta fotosíntesis. Ahí sí te quedó. Sí, sí, ahí agarré. No había entendido el gráfico. Listo. No, es un gráfico, a mí no me pareció, pero a veces les cuesta interpretarlo. Cuando lo vi la primera vez en un libro a mí me parecía que era claro, pero después a veces es como que cuesta agarrarle, sobre todo les cuesta ver lo de los ejes. Lucía, vos habías levantado la mano, pero la bajaste, ¿no? no, era yo que había levantado. Ailén. Pero parecía que también. ¿Vos, Ailén, ya está? No, yo no pregunté todavía. Habló María, creo. No, sí, ¿Me María, no sé. preguntás? No terminaba de entender, o sea, el tema de que la respiración fuera independiente de la profundidad, o sea, a nivel biológico, como que no lo termino No. de relacionar. Bueno, habría que ver y buscar bibliografía especial para eso. No quiere decir que sea totalmente independiente, por ahí hay variaciones, pero para este análisis es como que se asume que es independiente. Fíjate que acá, una pregunta acá, ¿puede haber producción secundaria en la zona por debajo del punto de compensación? O sea, como no veo que haya producción primaria, o sea, por ahí lo estoy interpretando mal, pero si ya no hay fotosíntesis, Ojo, no dice que no haya producción primaria, ¿eh? Lo no que hay... dice es que hay más respiración que producción primaria. Ah, Acá, hasta acá, ahí ya donde acabó la fotosíntesis podés decir que la producción. Pero el tema es que hay una zona donde tenés más respiración que fotosíntesis, pero no quiere decir que... no, me refiero a la parte de abajo, o sea, la parte que no entiendo es cuando ya esta parte de terminó la abajo. Sí, fotosíntesis, pero acá esa podés parte no tener entiendo. organismos heterótrofos también. Ah, está bien. Tenés organismos que por ahí están abajo y suben, o se alimentan de los organismos muertos que viven arriba y que van cayendo y se alimentan acá. Y caen Perfecto, ahí está. tienen de alimento a lo de abajo, ¿sí? Bien, bien. No quiere decir Genial, que no sí. pueda vivir nada acá abajo.
Claro, está bien, ahí entendí. Gracias. De nada. A ver, ¿alguien más? Una pregunta, sí. En la zona en la que la fotosíntesis es menor que la respiración, ¿hay, digamos, vida de autótrofos ahí? Sí, puede haber autótrofos. Pero Pero tienen mayor gasto que corporan. ojo, perdón, porque acá en la explicación que les di hace un rato no estaba bien, porque estamos hablando de fotosíntesis y respiración solo de los autótrofos, porque fíjense que el punto de compensación es donde la producción primaria neta es igual a 0. Entonces acá estamos hablando de respiración de autótrofos. Lo que puede ser es que estén los autótrofos, pero pueden hacer poca fotosíntesis y que también hay movimientos en el cuerpo de agua. Pueden estar abajo y acá en esta zona ya no habría fotosíntesis y quizá esta cosa de respiración de los autótrofos tendría que interrumpirse y no llegar hasta el fondo, como por ahí está dibujado. ¿Ven por qué lo digo? Sí, o sea, en ese caso, sí, no. Está bien. Por ahí Salvo decir, que la haya respiración acá movimiento. no cambia, pero llega un momento en el que si no hay autótrofos no pueden estar respirando, entonces se tendría que interrumpir. Claro. Sí, pero mi pregunta era pero justo en este antes. caso. Igual en el libro estaba dibujado así, eso también un poco llama la atención, como es el tema de la respiración, habría que buscar y investigar un poco más en detalle cómo es. Sí, Lucía. Yo, perdón, una cosa, lo que no entendía igual era un poco antes, no en el punto en el que ya no hay fotosíntesis, sino en el punto en el que hay fotosíntesis, pero no alcanza como para cubrir los requerimientos, digamos, la respiración. No, pará. No dice que no alcance para cumplir los requerimientos, dice que la fotosíntesis es menor que la respiración. No estoy entendiendo entonces la diferencia entre eso y que no alcanza para cumplir los requerimientos. Bueno, es que está respirando, pero está perdiendo peso, en vez de estar como pudiendo acumular biomasa, está perdiendo biomasa, porque consume más de lo que produce. Claro, por eso, entonces no se iría muriendo. Bueno, a la larga sí. O sea, esta zona sería una zona en donde se pierde. Si los organismos, por ejemplo, permanecen ahí todo el tiempo, para acabar desapareciendo, sí. Bárbaro. Esto Gracias. igual, por ejemplo, cuán amplia es la zona eufótica depende de la estación del año. Por ahí hay una época del año en que vos tenés justamente estación de crecimiento, las algas crecen, y una época del año en que la zona eufótica es más chiquitita y entonces pueden ocupar esta parte nada más y acá abajo van a perder peso. Sí, acá estarían perdiendo, porque la producción primaria neta te da menos que 0. No acumulan biomasa. Sí, Ailén. También, o sea, más allá de que esta sea una curva más como, creo que genérica, o sea, se puede armar como una curva diferente por cada tipo de organismo autótrofo y que vaya variando la profundidad. Podría ser si predominan un tipo de autótrofo respecto a otro. Por ejemplo, en los lagos de la Antártida, por ahí la producción primaria descansa mucho en tipo de bacterias, es distinto que si son algas, depende de la composición del fitoplancton. Sí, seguramente esta curva varía según el tipo de organismo y también según las características que tenga el cuerpo de agua, con la penetración de la luz. Bueno, rebobinando un poquito, en el cuerpo de agua, la luz se hace limitante en la zona más profunda. Como dijeron ustedes, hay una determinada profundidad donde la producción primaria neta es menor que 0 y entonces los organismos no podrían sobrevivir a lo largo del tiempo. Por ahí podrían estar durante un tiempo, pero pasaría un tiempo que directamente no hay, van desapareciendo. Bueno, la temperatura no es una variable, o sea, no es un insumo
de la fotosíntesis, pero es una variable que influye sobre la producción primaria, porque la temperatura influye sobre muchísimos procesos metabólicos. Y además, la temperatura está muy asociada a la intensidad de luz. En general, cuanta más intensidad de luz, también hay mayor temperatura. Pues la fotosíntesis tiene un óptimo de temperatura y que esto depende, según la planta, en dónde se aclimató. Unas plantas de, no sé, de climas cálidos tienen un óptimo más alto que una planta de clima frío. Y una característica de la temperatura es que cuando aumenta la temperatura, la relación entre fotosíntesis y respiración disminuye. O sea, se incrementa más la respiración con un aumento de temperatura que la fotosíntesis. Entonces tendríamos que la producción primaria neta disminuiría en ese caso. Y otra influencia de la temperatura es que como aumenta la evaporación, hay más pérdida por transpiración en las plantas y se cierran los estomas. Y eso va a generar una disminución también de la producción primaria neta. Igual, depende de los rangos de temperatura de que estemos hablando, puede llegar a haber un efecto positivo, un incremento de temperatura. Acá es un ejemplo que creo que está en el Begon, de producción primaria neta, en función de la temperatura, y se ve que en un cierto rango, entre menos 10 y 20 más o menos, va aumentando. Ahora, si la temperatura se hace más alta, ya la productividad primaria no sigue aumentando, o incluso podría llegar a bajar. Un ejemplo, un trabajo que saqué publicado en el Ecology por 3 autores argentinos que trabajan en el IFEBA, en la Facultad de Agronomía, hicieron un estudio en la Patagonia y vieron cómo influían la precipitación y la temperatura en la productividad primaria neta. Acá la productividad primaria la midieron con el índice de vegetación normalizado que les conté la clase pasada, y lo que hicieron, acá alcanzan a ver el mapa de la Argentina, acá tienen la península de Valdés. Sí, sí. Sí. Bueno, acá tienen 2 transectas en el oeste, una al norte y otra al sur, y ahí tienen un gradiente este-oeste. Este gradiente, lo que abarcan las transectas más o menos son centenares de kilómetros, pero llegan a ver una variación de la precipitación en este eje de oeste hacia el este, con una disminución. Acá ven en estos grafiquitos cómo baja la precipitación cuando se va del oeste al este, o sea, la zona cercana a la cordillera hacia cada vez más adentrado en la estepa. Y también hicieron unas transectitas para ver la relación de la temperatura con la productividad, y la temperatura la vieron también con la altura. Acá en los gráficos de abajo tienen 2 transectas, una situada más al oeste y otra más al este, y lo que tienen acá es que estas transectas tienen una dirección norte-sur, que es el sentido en el que varía la temperatura, además de variar con el gradiente de altura. Entonces ellos lo que quieren analizar es el efecto de estas 2 variables. Lo que vieron con la temperatura es que tenía una forma como de parábola, invertida, en que se incrementaba, después tenía un máximo y volvía a disminuir cuando seguía incrementando la temperatura. Este ejemplo está en el Begon, pero el Begon decía que era la Pampa. Cuando yo vi el eje de valores de temperatura, digo, esto la Pampa no es ni por casualidad, varía entre menos 2 y 10. Y entonces lo que se veía era que no hay una relación lineal entre temperatura y productividad primaria neta. Estos índices tienen que ver, estos valores, con el índice de vegetación normalizado, que era como midieron la productividad primaria neta. ¿Qué pasa? ¿Por qué acá hay poco, después ya empieza a aumentar y después vuelve a disminuir? Acá hay un límite fisiológico. Hay hielo, está el suelo congelado, hay una cuestión metabólica que se puede producir poco. Después se puede incrementar, y cuando ya hay más temperatura, eso tiene un efecto aumentando la transpiración. Entonces hay un límite, por lo que les decía antes, de que por ahí los estomas se cierren para evitar la pérdida de agua.
O sea que Pero con temperaturas tan bajas, ya hasta los 10, 8, 10 a mí me grados. llamó la atención, pero aparentemente las plantas en la Patagonia están adaptadas a temperaturas bajas. Me quedó la duda de si se refería a la temperatura de julio, pero en este gráfico no lo aclara. Sí, porque vos tenés que a partir de 6 grados te empieza a bajar. Sí, muy bajo. Sí, es muy bajo. La cosa que tiene de interesante este trabajo es que analiza de dos maneras la relación entre temperatura y producción primaria neta. O lo que también ven los autores, es que lo que influye sobre lo que influye la temperatura es sobre cuándo empieza la estación de crecimiento. En los lugares, acá en este gráfico lo que tienen son fechas en que empieza la estación de crecimiento y en el eje Y tienen la temperatura media de julio. Entonces, lo que ven que en los lugares más fríos, la estación de crecimiento empieza más tarde, alrededor de octubre, que en los lugares más cálidos, seguimos la línea punteada, que empieza entre mediados de septiembre, entre agosto y septiembre. ¿Lo ven? ¿Entienden el gráfico? ¿Se entiende el gráfico o no? Nadie contesta, ni sí ni no. Lo estoy pensando yo. Sí, sí, te entiendo. Mira, acá tenés, estos son las fechas en que empiezan las plantas a poder crecer. Y acá, en el eje X, tenés la temperatura media de julio, que sería el mes más frío. Entonces, se ve una relación que cuanto más fría sea la temperatura de julio, más tarde va a empezar la estación de crecimiento. Acá empieza en octubre y en los lugares más cálidos empieza en agosto o septiembre. Esto, yo les estoy diciendo lugares más fríos y lugares más cálidos. En esto la temperatura media es de alrededor de -6 y acá tenemos una temperatura de +6. Ahora, vos podés analizar la relación entre la estación de crecimiento según la temperatura, y la temperatura la haces variar midiendo en distintos lugares, que se caracterizan por ser más fríos o más cálidos, por ejemplo, en un gradiente norte-sur. Pero también lo podés mirar diciendo, bueno, hay años más fríos y hay años más cálidos. Y preguntarte si esa relación que viste entre temperatura y estación de crecimiento es la misma, según consideras variaciones en el espacio o variaciones en el tiempo. ¿Vieron? Uno está acostumbrado a decir, sí, hay una relación entre temperatura y respiración, pónganle. Pero muchas veces no está aclarado cómo es que medís esas variables. Acá lo que los autores remarcan es que ellos lo midieron moviéndose en el espacio, lugares que tienen distinta temperatura media de julio, y moviéndose en el tiempo. En una serie de 1981 a 1991 había años más fríos y años más cálidos. Entonces fíjense que el efecto, si uno comparaba años, ¿cómo le daba respecto a si comparaba lugares? El de años es más abrupto el efecto y en cambio Claro. de lugares es más leve. Exacto, o sea que hay un efecto mayor de una variabilidad anual sobre el comienzo de la estación de crecimiento que si uno compara en el espacio. Probablemente las plantas que están en sitios que son más fríos tienen algún tipo de adaptaciones particulares y son distintas que las plantas que están en los lugares más cálidos. Y eso le quita la capacidad o sea, como que tienen asociada determinada característica de que empiezan a crecer en determinada época y no cambia demasiado.
Bueno, en realidad como que hay menos variación en la estación de crecimiento según el espacio, o sea, no influiría tanto la temperatura que hay en una localidad. En cambio, sí influiría la temperatura que hay un año u otro año, haciendo que empiece antes o empiece después la estación de crecimiento. Bueno, la otra variable, que es una de las fundamentales, que es uno de los mayores limitantes, ¿quieren hacer intervalo? Dale. Sí, profe. Como quieran. Dale, menos cuarto. Empezamos. Dale. Ahí está. Bueno, recién decíamos que el agua justamente es uno de los elementos que limita en muchos lugares de la Tierra a la producción primaria, o sea que suele estar en escasez. Ustedes ya vieron en varias materias que el agua es fundamental para los seres vivos, estamos compuestos en una buena proporción por agua, las reacciones metabólicas se producen en un medio acuoso, las plantas, la turgencia de las plantas se mantiene por el agua. Habíamos hablado también que para poder absorber los nutrientes tienen que estar disueltos en el agua, y justamente en muchas zonas de la Tierra el agua es limitante. En algunas zonas por ahí tiene un periodo nada más de escasez, pero en otras zonas es escasa durante todo el año, como por ejemplo en el cinturón de desiertos. Así que bueno, el agua fue la disponibilidad de agua fue una presión selectiva sobre las plantas y también, bueno, sobre muchos animales, o sea que determina las características de las especies que están presentes en un lugar, su morfología y su fisiología. Hay muchas adaptaciones según la disponibilidad del agua del ecosistema. Bueno, en general se ve en un cierto gradiente de variación de precipitaciones, como vemos acá en el eje X, un incremento en la producción primaria neta. Después llega un momento que, por más que se incremente la precipitación, la producción primaria no se incrementaría más. También, así como vimos para la temperatura en el trabajo de Jobai, uno puede analizar la precipitación, cómo influye la disponibilidad de agua a nivel, comparando distintos sitios en que llueve diferente, o comparando distintos momentos en que llueve más o menos. Para gradientes espaciales, lo que se observó en muchos pastizales en Norteamérica, en Sudamérica y también en el África, es que la producción primaria neta aumenta linealmente a medida que la precipitación se va incrementando, entre 200 a 1300 milímetros por año. Esto estamos hablando de un gradiente espacial, lugares con menos precipitación a lugares con más precipitación. Mientras que se observó que los cambios año a año en la precipitación no generan tanta respuesta en la variación de la producción primaria neta. O sea, cuando nosotros queremos analizar en el espacio el efecto de la precipitación, lo que tenemos que hacer es estar en una fecha fija y comparar distintas localidades. Cuando queremos ver el efecto de las variaciones en el tiempo, lo que tenemos que hacer es estar en una localidad y ver a lo largo del tiempo, que por ejemplo, en los análisis que hicieron acá, eran variaciones entre años. ¿Entiende eso de por qué? Sí. Sí, se entiende. Bueno, cuando uno analiza las características a lo largo del espacio, se podría haber generado una respuesta de largo plazo sobre la vegetación, condicionando su estructura, porque son sitios caracterizados por poca lluvia o más lluvia. Por ejemplo, si hablamos del gradiente en la Patagonia, tenemos que en la zona oeste llueve más que en el este, y hay determinados tipos de vegetación adaptadas a esas zonas. Pasamos de una zona, de una estepa más herbácea, que incrementan los arbustos, y después incluso hay como arbustos enanos que se desarrollan muy cerca de la superficie y tienen una serie de adaptaciones a climas secos. Entonces, como que la disponibilidad de agua condicionó el tipo de vegetación. En cambio, cuando cambia año a año,
la precipitación, no puede haber respuestas sobre qué tipo de plantas están o cómo son las plantas. Y además, como están adaptadas a que normalmente en ese sitio hay un determinado nivel de precipitación, su capacidad de respuesta por variaciones en el tiempo es menor. O sea, una planta, si es un arbusto enano y tiene determinada capacidad de producción, por más que le llueva mucho, quizá incrementa un poco la producción, pero no tiene mucha capacidad de respuesta. Entonces, uno espera que la respuesta, cuando uno analiza el efecto de la precipitación en una escala espacial y una escala temporal, sea diferente. También este mismo libro de Jogagi analizó cómo cambiaba la precipitación primaria neta a lo largo de 2 transectas, que estaban transectas en el espacio, que sería entre el este, que llueve menos, con 100 milímetros al año, y el oeste con 500 milímetros al año, y midió el índice de producción primaria neta con el NDVI. Lo que vio que era un gradiente, había una pendiente positiva, a medida que se incrementaba la precipitación, había un mayor efecto. Estas eran 2 transectas, una lo ubicó más al norte y otra lo ubicó más al sur, pero en las dos midió a lo largo de un gradiente este-oeste. Fíjese que acá, para la transecta que ubicó más al norte, hay una pendiente más abrupta. La explicación que dieron los autores ahí es que esta zona era más montañosa y entonces el agua no se almacenaba fácil en el suelo, como que tendía a escurrir. Entonces había un efecto mayor. Cuanto más llovía, mayor era el incremento en producción primaria neta, porque menos capacidad de retener el agua tenía el suelo. Así también, como con la temperatura, la distribución temporal y la cantidad de precipitación puede determinar el inicio y el final de la estación de crecimiento. Por ejemplo, en los desiertos, la época de lluvias desencadena la germinación de las plantas y que empiece el crecimiento. No sé si ustedes vieron alguna vez la película de Walt Disney, creo que se llamaba El desierto viviente. No, yo nunca la vi. Bueno, era una película muy Walt Disney, en que está un desierto, en que no se ve nada, que está todo como muerto, y viene una nubecita por el cielo y caen unas gotitas, entonces inmediatamente se abren unas flores espectaculares, florecen las plantas, caen las semillas, vienen, no sé si aparecían ciervitos o cosas por el estilo, pero como que de golpe vivía todo. Estaba buena porque es lo que pasa, o sea, en desierto justamente de golpe, la época de lluvia desencadena que germinen las plantas, que haya producción, que pueda haber consumo de animales, es muy determinante la lluvia en ese lugar. En es una pregunta medio tonta, pero ¿eso puede ocurrir en un desierto de arena? No. Bueno, si es pura arena, no, tiene que haber algún poco de suelo también. También hay plantas que germinan en la arena. Algo de nutrientes tienen que tener disponibles. Si tenés un desierto nada más que arena, es medio complicado. ¿La frutilla no se cría en arena, la planta de frutilla? ¿Cómo? En la producción intensa de plantas de frutilla, ¿no es en arena? Pero le deben poner nutrientes. Cuando hacen hidroponía, esas cosas le ponen nutrientes. Y en la arena yo supongo que también. Algo tienen que tener para poder crecer. Igual ustedes vieron en la costa atlántica hay muchas plantas que crecen en la arena, lo que pasa es que no es arena pura sin ningún nutriente. Es más, en la Patagonia uno de los problemas de conservación es que se está perdiendo la capa de arena superficial y la vegetación nativa de ahí justamente está adaptada a crecer en ese suelo arenoso, que vieron que como que la textura tiene granos gruesos y entonces
es como que al perderse esa capa de arena, es como que se están perdiendo especies nativas. O sea, hay plantas adaptadas, pero siempre tiene que haber nutrientes. Bueno, en el caso del trabajo que hicieron en la Patagonia, lo que vieron era que, ¿se acuerdan que el inicio de la estación de crecimiento tenía que ver con la temperatura? Pero el final de la estación de crecimiento tiene que ver con cuando se agota el agua, que en estos lugares llueve principalmente en otoño e invierno, pero empiezan las plantas a crecer en la primavera-verano. Entonces, durante otoño e invierno se almacena el agua en el suelo y se va utilizando en la estación de crecimiento. Pero llega un momento en que se acaba el agua, y entonces ahí justamente termina la estación de crecimiento, y esa tiene que ver con cómo llovió en realidad en el otoño-invierno anterior, no tiene que ver con cómo llueve en ese momento en particular. Bueno, para el inicio de la estación de crecimiento, habíamos visto que la temperatura influía, empezaba más tarde con más frío y empezaba más temprano con más calor, pero con la precipitación el inicio no tenía una variación. Ven acá, en las dos transectas que estudió, no cambia mucho con la precipitación cuando empieza la estación de crecimiento. Hay una relación entre la temperatura y la precipitación de un lugar, y una variable que relaciona esas dos cosas, que es la evapotranspiración. ¿Oyeron hablar alguna vez de evapotranspiración en botánica? Yo no recuerdo el término, pero puede ser. Bueno, evapotranspiración es el agua que se pierde y tiene una relación muy directa. La potencial depende de la temperatura. Ahora, la evapotranspiración real que ocurre en un sistema depende de la temperatura y de la precipitación, porque no se puede evapotranspirar, o sea, es evaporación directa del suelo, pero también por las plantas, por transpiración de las plantas. No se puede evaporar algo que no existe. O sea, que la evapotranspiración real es mayor a mayor temperatura y mayor precipitación. En cambio, la potencial, la que podría haber en un lugar, depende solo de la temperatura. Entonces, lo que se ve es que hay una relación muy buena entre la evapotranspiración real o actual con la producción primaria. Fíjense acá, hay distintos sistemas, están un desierto de arbustos, acá está la tundra ártica, la tundra alpina, acá tenemos distintos tipos de bosques, acá vamos subiendo en la evapotranspiración por aumento de temperatura y de precipitación. Y finalmente lo más alta es en la selva tropical, donde está la mayor producción. Entonces, la evapotranspiración lo que te está sintetizando es temperatura y precipitación. Sí, Ailén. Sí, perdón, no alcanzo a ver el eje, el que sería el eje Y, que estaría simbolizando. Es producción primaria neta. Lo que pasa es que acá dice ABAP-GRANT, están midiendo la producción primaria, que después era algo que lo íbamos a ver, es que casi todas las medidas de producción primaria están hechas sobre la superficie del suelo. Hay muy pocos trabajos que estimen la producción de las raíces. Por eso dice ABAP-GRANT Productivity, producción primaria sobre el suelo, de la parte aérea de la planta. Y en el eje de las X está la evapotranspiración. Buenísimo, gracias. De nada. Bueno, entonces la disponibilidad de agua depende de las precipitaciones, de la temperatura, porque se evapora, y también de las características del suelo. O sea, hay suelos que tienen mayor capacidad de retener el agua y suelos que tienen menor capacidad de retener el agua. ¿Qué pasa si ustedes llenan una maceta con arena y le echan agua? Se va toda el agua. Se va, o sea, no se retiene. Tenés que tener una textura más chica, un suelo tendiendo a un poco más arcilloso, con partículas más chicas, para que se retenga el agua. Entonces, acá el suelo, una parte la va a retener y una parte va a
seguir de largo, de la precipitación, el rocío, las formas de agua, en qué forma llega el agua a la superficie. El agua utilizable por las plantas y que está retenida en el suelo tiene entre 10 micrómetros y 0,1 micrómetros. Si las partículas, el tamaño de los poros del suelo es entre 10 y 0,1 micrómetros. Si el tamaño del poro, el tamaño de las partículas del suelo es muy chiquita, el agua está muy adherida a las partículas y las plantas no la pueden extraer. Igual, esto también depende del tipo de suelo. En suelos muy arcillosos hay muchas plantas que tienen una capacidad de extraer agua mucho mayor que plantas que se adaptaron a suelos más arenosos. Y después, si el tamaño del poro es mucho más grande, el agua directamente pasa de largo y no es retenida por el suelo. Acá se habla de la capacidad de campo, es la cantidad de agua que retiene un suelo contra la gravedad. O sea, si vos tenés una maceta con un determinado suelo y vas agregando agua, una parte la va reteniendo hasta que llega un momento que empieza a salir por abajo. Por eso que le ponemos el platito abajo a la maceta. Bueno, la cantidad de agua que hay antes de que empiece a salir por abajo es capacidad de campo. Y punto de marchitez permanente sería la cantidad de agua que hay en el suelo y que ya las raíces no la pueden extraer. A ver, Sofía. Sí, mi consulta es sobre la diapositiva anterior, que no me termina de quedar en claro. ¿Qué sería evapotranspiración potencial? O sea, no entiendo por qué potencial. La evapotranspiración potencial es cuánto podría evapotranspirarse de acuerdo a la temperatura. Ah, es como lo estimado. Una fórmula física, de que dice, bueno, por tal temperatura se evapora tanta agua. ¿Sí? Okay. Hay una relación entre la evaporación y la temperatura. Y la real es la que efectivamente se evapora, y entonces ahí entra el que tiene que haber agua disponible. Si vos no tenés agua, no se puede evaporar nada. No sé, ¿ahora te quedó más claro? Sí, ahora sí, gracias. De nada. Bueno, vamos a pasar, Lucía. Si no me quedó claro qué pasaba cuando el agua se escapaba, cómo se escapaba en realidad. No, el agua, viste, si tenemos un suelo muy arenoso, por más que llueva, las plantas no van a tener agua disponible, porque el agua pasa de largo. Sí. No queda en el suelo. Se va a zonas más profundas. Ponele que vos tenés una capa muy arenosa, el agua pasa para abajo y no queda accesible para las raíces. Claro. Y por el otro extremo es que no queda retenida en... Claro, es como, por ejemplo, un suelo muy arcilloso, llueve y se inunda. El agua no va para abajo, pero además como cuando las partículas del suelo son muy chiquitas, como que el agua queda adherida a las partículas del suelo y las raíces no la pueden extraer. Claro. Genial, gracias. Por eso los suelos en general mejores desde el punto de vista de retención de agua son los que tienen una cuestión intermedia entre el tamaño de una arcilla y el tamaño de la arena. Creo que, no sé si en la región pampeana el suelo franco limoso, una cosa así, que tiene partículas chicas, pero una cuestión intermedia. Bueno, ahora vamos a analizar un poco lo de los nutrientes y nos vamos a centrar sobre todo en los principales, o sea, los que suelen ser necesarios en más cantidad y que suelen ser también limitantes. Los nutrientes que suelen ser más limitantes son el nitrógeno y el fósforo, y en menor medida el hierro y el cobre. Habíamos hablado antes que necesitan estar disueltos en agua, que también tienen que estar en formas químicas solubles. No da lo mismo cualquier forma de nitrógeno, por ejemplo, las plantas absorben nitratos, en algunos casos absorben amonio, el fósforo se absorbe en forma de fosfato, y el pH del suelo influye también en medios acuáticos sobre las formas de los compuestos. O sea, cambios en pH pueden hacer que algún elemento se convierta en un compuesto, forme parte de un compuesto que no puede ser incorporado por las plantas. Y también hay algunos compuestos que se asocian
a los elementos e impiden que se lave y que se vaya, o sea, que se salga del perfil del suelo. En los medios terrestres, lo que suele ser limitante es el nitrógeno. En los medios acuáticos de agua dulce, el limitante es el fósforo. Y en los mares, tanto el nitrógeno como el fósforo. En los medios acuáticos de agua dulce, uno observa muchas veces, no sé, ustedes en sus casas tienen zanjas, en las calles, en sus barrios, digo. Sí. Bueno, ¿por qué ves verdín? No lo sé. En muchos lugares, ¿viste? Va el agua del lavado de platos y eso va a parar a las zanjas, y eso contiene fósforo. Entonces eso facilita justamente que haya producción, porque el fósforo, perdón, es limitante. Lucía, ¿estás preguntando algo? ¿Querés preguntar? No, perdón, me quedo levantada. Y alguien más decía que está. Dos participantes levantaron la mano. ¿Quién más? Yo quería preguntar, ¿qué era lavado? ¿Cómo? Hay compuestos que impiden el lavado. ¿Qué era lavado, digamos? Porque el lavado sería cuando vos tenés un nutriente y penetra el agua, poner una lluvia muy fuerte y hay agua y como que lava el suelo y el nutriente se pierde. O también a veces pasa que se escurre en superficie. Pero por ahí algunos elementos reaccionan con el nutriente y forman compuestos que no son lavados fácilmente. Eso contribuiría a que permanezca en el perfil del suelo. O sea, hay compuestos es mejor para el... ¿Cómo? Es positivo, digamos, para el crecimiento. Claro, si impiden el lavado sí sería positivo, y otros por ahí que al contrario facilitan, sería un efecto negativo. Bueno, que el nitrógeno es uno de los principales factores que influye sobre la producción primaria neta, se ve en varios estudios, acá hay un ejemplo, y como esta relación es bastante difícil, bastante buena, digo, y con poca dispersión. Hay también, acá es el ejemplo con el fósforo, que sí tenemos más dispersión, y que parece como que se llega a una asíntota. Después, esto les quería mostrar por un ejemplo de lo que vimos antes, que había, si hay un nutriente que está en escasez, por más que yo agregue otro nutriente, no va a haber una respuesta. Entonces acá se ve la relación entre el incremento de fósforo y la disponibilidad de calcio. El eje de las X está la cantidad de fósforo en kilos por hectárea. En el eje Y está la producción primaria neta, y las distintas curvas son con distintas disponibilidades de calcio. La primera es calcio 0, calcio 40, calcio 100, calcio 150 y calcio 200. Fíjense que para calcio 0, por más que yo aumente fósforo, no pasa nada. Con un poco más de calcio hay una respuesta, y a medida que aumento el calcio, tengo una mayor respuesta también al fósforo. No solo se incrementa porque la producción primaria porque tiene calcio, sino que hay mayor respuesta al agregado del fósforo. ¿Sí, Ailén? Sí, ahí hay o sea, es una relación, o sea, ¿están interactuando los dos, o sea, el calcio del fósforo, o está actuando como limitante el calcio y hasta que No, en tenés... principio es porque está actuando el que está menos disponible es el calcio. Entonces, a medida que agregas, primero el fósforo podría limitar, pero a medida que agregás fósforo, no podés tener una respuesta porque pasa a ser limitante el calcio. A veces pasa eso. Ponele que fertilizás un suelo con determinado producto, pero no ves un incremento en la producción porque lo que estaba limitando era otro producto. Está bien. O sea, no es que está relacionando los dos, que tiene que estar No, porque hay una interacción entre los dos. Perfecto. Buenísimo, gracias. De nada. Bueno,
la fuente de los nutrientes. ¿Cuáles son? O sea, de dónde obtienen las plantas los nutrientes. O sea, originalmente ahora hay gran cantidad de nitrógeno que se recicla entre los seres vivos y el suelo. Originalmente hubo una fijación de nitrógeno por las bacterias, fijadoras de nitrógeno, y también actualmente se fija en forma artificial el nitrógeno, lo que eso hace que aumente la disponibilidad de nitrógeno, y también a veces precipita nitrógeno que está en la atmósfera, como nitratos, nitritos, hay elementos óxidos de nitrógeno que se liberan a la atmósfera y pueden llegar a precipitar con la lluvia. También muchas veces llegan al suelo nutrientes por el lavado de hojas y tallos, que tienen nutrientes depositados. Las raíces muchas veces exudan nutrientes. Bueno, el reciclado de la materia orgánica es una fuente permanente de nuevo nitrógeno inorgánico disponible para las plantas. Hay a veces depósitos de partículas sólidas, por ejemplo, cuando hay erupciones volcánicas se depositan cenizas que pueden llegar a tener nutrientes. Y en el caso del fósforo y algunos otros elementos, la roca madre, o sea, la roca a partir de la cual se constituyó ese suelo, son los que es la que aportó a este tipo de nutrientes, principalmente el fósforo. Melina. Perdón, profe, estoy media mareada. ¿Estás hablando de fuentes de nutrientes en la atmósfera con esto? No. ¿De dónde vienen los nutrientes que pueden utilizar las plantas? El nitrógeno, originalmente, principalmente vino de la atmósfera. Sí, actualmente se puede reciclar. O sea, una opción es que vengan de la atmósfera, sí. Una es que se estén reciclando, que se depositen, como por ejemplo con las cenizas volcánicas, o que el origen haya sido por la meteorización de la roca madre. Entonces, ¿el lavado de hojas y tallos qué sería? ¿Otra fuente de nitrógeno? Es que hay nutrientes que están en el aire, ponele, y se depositan las hojas y tallos, y cuando llueve, eso precipita y va a parar al suelo. Dale, gracias. Perdón, estoy media mareada. Bueno, en los cuerpos de agua, ¿se acuerdan que en la clase pasada habíamos hablado de producción autóctona y alóctona? En los cuerpos de agua, justamente los aportes que tienen para la producción las fuentes terrestres o de la vegetación costera o el plancton, o sea, la producción del cuerpo de agua en la parte de aguas abiertas, cambia según el tamaño del cuerpo de agua. Por ejemplo, en un arroyito chiquito en medio de un bosque, gran parte del aporte, por ejemplo, tanto de los nutrientes como de energía, puede venir desde la tierra, porque caen hojas, cae mucho material desde la tierra y le aporta entonces a la producción de este pequeño arroyo, que tiene poca producción propia planctónica. A medida que avanzamos a un cuerpo de agua más grande, vemos que este aporte terrestre es más chico y el aporte propio es más grande. Fíjense, cuando terminas en el lago grande, tenés más aporte del plancton propio del lago. Esto es para aguas dulces. Acá de este lado tenemos para zonas marinas. El primer gráfico, el de arriba, es un estuario en el que tenés algo de aporte terrestre, un poco de la vegetación litoral y planctónico. En estuarios más grandes se te aumenta el aporte planctónico. En la plataforma continental tenés aporte del litoral y terrestre y también el planctónico. Y finalmente, en un océano abierto lo que tenés es principalmente el aporte propio del plancton. También cambia las fuentes de energía y las fuentes de nutrientes en arroyos y ríos desde las nacientes hacia las desembocaduras. Si usted tiene un río, en las nacientes son más angostos y tienen más efecto de la tierra. A medida que se van ampliando, se van ensanchando más cerca de la desembocadura. Entonces, la proporción del aporte a la producción va cambiando. Acá tenemos las nacientes, y acá cuando ya se hicieron grandes cerca de la desembocadura, vemos que cerca de las nacientes tenemos un aporte de materia orgánica muerta de las zonas
vecinas de la Tierra, que es lo que está con rayas inclinadas, y menos de algas adheridas, de plantas acuáticas grandes y fitoplancton. A medida que vamos hacia los ríos más cerca de la desembocadura, se incrementa el aporte de lo que es el fitoplancton. De acuerdo a los niveles de nutrientes, los sistemas pueden ser eutróficos cuando tienen mucho nutriente y oligotróficos cuando son pobres en nutrientes. El proceso de enriquecimiento en nutrientes es un proceso que está sucediendo en este momento. El hombre, por ejemplo, fertiliza los campos, gran parte de los nutrientes que aplica en tierra es arrastrado por la lluvia, los cuerpos de agua. Entonces, las características de disponibilidad de nutrientes cambian mucho. Por efecto del hombre, cambiaron mucho. Por ejemplo, también la cantidad de nitrógeno disponible cuando el hombre fertiliza cambia. Y sistemas que estaban adaptados, que tenían una vegetación característica de una escasez de nitrógeno, ahora hay mucho nitrógeno y entonces cambia la composición de especies, cambian las relaciones competitivas entre las especies. Bueno, los lagos del sur son típicos lagos de agua de deshielo que son pobres en nutrientes. Cuando con el uso del hombre, por ejemplo, que van a parar las cloacas de Bariloche al Nahuel Huapi, hay un incremento en los nutrientes y eso entonces cambia bastante las características de los lagos. Hay muchos lugares en zonas protegidas que prohíben lavar los platos con detergente y tirarlos al cuerpo de agua. ¿Eso por qué? Porque estás aportando justamente nutrientes al sistema. En los sistemas terrestres, los lugares que tienen más disponibilidad de nutrientes son los suelos más jóvenes, o sea que se formaron en forma más reciente. Ahí va, Sebastián. Que se están meteorizando ahora. Meteorizar es cuando se está rompiendo la roca madre. La roca madre está cerca de la superficie y están presentes en la zona de los Andes, en América Central y el Caribe. En cambio, en la zona del Amazonas, los suelos son más antiguos, ya hay poca meteorización, poco aporte de nutrientes desde la roca madre, y hay muchos depósitos arenosos. Y estos entonces serían sistemas que son más pobres en nutrientes. Sí, Sebastián, ¿qué querías preguntar? No, solamente quería preguntar esto de que me llama la atención de que por qué los nutrientes serían algo negativo. Porque crecen cosas que son fuera del ambiente natural. O sea, ¿por qué agregarle más nutrientes al río podría traer una consecuencia negativa? Bueno, es una visión, depende de tu visión de las cosas. Por ejemplo, un enriquecimiento en nutrientes, que lo estamos viendo ahora en estos días en el Río de la Plata, y acá en la zona del Paraná también, es que hay un florecimiento de cianobacterias, que son tóxicas. Y eso tiene que ver justamente con que hay más disponibilidad de nutrientes y cuando además el agua es como que no escurre demasiado. Pero los sistemas se adaptaron, o sea, la vegetación es el producto de una evolución con determinadas condiciones, con determinados niveles de recursos. Cuando estos niveles cambian las relaciones de competencia. Por ejemplo, hay en la región de la Pampa Interior, tradicionalmente predominaba un pasto que el Paspalum, ahora no me acuerdo la especie, pero que es una especie que es muy eficiente en el uso del nitrógeno. Y esos suelos justamente son pobres en nitrógeno. Eran pobres en nitrógeno. Y entonces este Paspalum tenía una ventaja competitiva frente a otras especies. Ahora, con el agregado de nitrógeno, este Paspalum medio que está perdiendo en la competencia con otras especies que no son eficientes en el uso de nitrógeno, pero ahora no tiene ningún problema porque se agrega. Ahora, si vos considerás un cambio en la composición de especies, o que haya especies que desaparezcan, ¿es un problema o no? Es una cuestión de posición. No es absoluta. Con el tema de conservación pasa lo mismo. ¿A vos te importa que desaparezca el yaguareté o no te importa que desaparezca el yaguareté? Hay gente que por ahí no le importa. Pero, por otro lado, cuando hay un enriquecimiento en nutrientes, por ahí, fíjese, cuando habló Alejandro del tema del camalote, la disponibilidad de nutrientes también influye. Entonces, mucho crecimiento de plantas
acuáticas, te tapa los ríos. Entonces, bueno, ¿vos ves como un problema o son muy lindos los camalotes con sus florcitas celestes y queda muy lindo el arroyo? No, tiene todo el sentido. Igual, al margen de lo que pase, que el hombre cambia, hay sitios que se caracterizan por ser más ricos en nutrientes y sitios que se caracterizan por ser más pobres en nutrientes. Bueno, una de las características que distinguen a los sistemas templados y los sistemas tropicales es la capacidad del suelo de retener nutrientes. Acá en esta tabla, fíjense, tenemos datos de la biomasa, de potasio, fósforo y nitrógeno, y la cantidad que hay. Este es un bosque templado, el de fresno y roble en Bélgica, y abajo está el caducifolio tropical. Acá, para cada nutriente lo que está es la cantidad que está en la vegetación y la cantidad que está en el suelo. Fíjense, la relación entre lo que hay en el suelo y lo que hay en la biomasa es 1,2 para el potasio, 23,1 en el fósforo y 11,1 para el nitrógeno. Fíjense en el tropical, ¿cómo lo ven? La relación del nutriente en el suelo respecto a la biomasa. Perdón, ¿podrías repetir la pregunta? Claro, fíjense, la relación suelo-biomasa acá en el templado, tomemos el ejemplo del fósforo. Es de 23,1, o sea, hay 23 veces más en el suelo que en la biomasa de fósforo. En el bosque tropical tenés 0,1, o sea que tenés menos fósforo en el suelo que en la biomasa. ¿Ahí lo ven? Sí, ahí se entendió. O sea que los nutrientes en el sistema tropical, ¿dónde están mayoritariamente? Están en la vegetación. Formando parte de organismos. Formando parte de las plantas. Porque el proceso de regeneración es bastante rápido. O sea, se descompone el material orgánico y se reincorpora a las plantas. Se regenera rápidamente los nutrientes. Por otro lado, en el suelo tropical, muchas veces las lluvias arrastran los nutrientes, entonces no tiene una gran capacidad de retención. En el suelo templado, en cambio, hay mucho nutriente en el suelo, o sea, hay más nutriente en el suelo que lo que hay en las plantas. Entonces ahora yo les pregunto, ¿qué consecuencia tiene esto cuando uno hace agricultura en estos sistemas? O agricultura o cosecha. Que conviene hacerlo en un suelo templado, ¿Por qué? porque hay más nutrientes en el suelo que en un... ¿Qué pasa en el sistema tropical cuando vos te llevas a la vegetación? Y que el suelo se queda... El suelo se queda sin nutrientes. Justamente eso es como una paradoja de que es un sistema que tiene una gran producción primaria neta, porque tenés la vegetación, el material se descompone, lo reincorpora la vegetación, puede haber producción. Ahora, si vos cosechás el bosque, lo talás y te lo llevás, y que, por ejemplo, algo que se hizo, se incorpora a la agricultura los terrenos del Amazonas, por ejemplo. Se incorpora a la agricultura en una zona tropical. Sacan el bosque, sacan los árboles, se llevan los nutrientes, implantan un cultivo. Quizá un par de años la cosa funciona, pero después de un tiempo deja de funcionar. Por eso Entonces, sistemas que se caracterizan por una gran producción primaria neta, cuando vos querés usar ese lugar para la agricultura, tenés un problema, tenés que fertilizar. Por eso sucede que esto que queman antes de cultivar, para que los nutrientes vuelvan al suelo. Bueno, a veces sí, se hace eso, pero también porque donde se quema, sí, hay un aporte como que no tienen que esperar a que se descomponga, hacen como más rápido, pero eso lo suelen hacer en los lugares templados, no necesariamente en los tropicales. Pero acá lo que sucede en el tropical es que necesariamente vos tenés que agregar nutrientes, si querés tener una producción sostenida. Bueno, la regeneración de los nutrientes que estábamos hablando depende de
la velocidad de descomposición, o sea que a mayor temperatura más descomposición, a más humedad más descomposición. Eso es lo que pasa justamente en las zonas tropicales y por eso los nutrientes se incorporan a la biomasa. Y también depende del acceso de los productores a los nutrientes, si está fácil o no que puedan acceder. En los medios terrestres ya los nutrientes están en el suelo y las raíces lo pueden incorporar. El problema es en los medios acuáticos, donde uno tiene la zona eufótica, la zona de producción y la superficie. Cuando los organismos mueren tienden a caer hacia abajo. Entonces, la descomposición ocurriría en la parte del fondo. ¿Cómo pueden acceder los autótrofos que están en la superficie a esos nutrientes que quedaron abajo? Bueno, ahí es importante que exista justamente algún proceso que permita la mezcla de las aguas superficiales y profundas. O que haya corrientes urgentes. Hay algunos lugares en el mar en donde por algún motivo surgen las aguas más profundas, llegan a la superficie, entonces hay un gran aporte de nutrientes. En las costas de Perú, que soplan los vientos alisos, que soplan desde la costa hacia el mar, entonces estos vientos arrastran aguas superficiales, las alejan de la costa y permiten que en esa parte surjan aguas profundas y aporten nutrientes justamente para el uso por las algas, los organismos, el fitoplancton. Eso hace que sea esa zona muy productiva, porque tiene un gran aporte de nutrientes. El problema es que en los años del Niño disminuye la intensidad de los vientos alisos y entonces hay un menor aporte de nutrientes, y entonces hay toda una consecuencia sobre el fitoplancton y sobre peces, y también sobre el hombre que explotaba los peces. Y en algunos momentos eso también incluso se trasladaba a las aves marinas, y se utilizaba en esa época el guano de las aves como fertilizante, o sea que había toda una economía en Perú que dependía de esta alta productividad de la zona costera, y que sufría cuando había eventos del Niño. En los mares también, por otros motivos, por diferencias de salinidad y de temperatura, también hay corrientes que surgen. Bueno, después también dependería de la capacidad del suelo de retener nutrientes, que es lo que vimos antes. Por ahí podemos ver esto, y lo que faltaría lo podemos llegar a ver en la clase que viene. En los cuerpos de agua, en los lagos, ocurren periodos de mezcla que facilitan entonces el intercambio de nutrientes entre el agua superficial y el agua más profunda. En el otoño, en un lago de clima templado, pasa que el agua se va enfriando, entonces la de la superficie está más fría que la más profunda, y porque se enfría desde el contacto con el aire. El agua fría baja, el agua cálida tendería a subir porque es más liviana, entonces se produciría un proceso de mezcla y de disponibilidad de nutrientes en la parte superior. En el invierno, en estos lagos, en los que se llega a congelar el agua, se forma una capa superficial en que flota el hielo a 0 grados, y después la temperatura va aumentando hasta 4 grados en la profundidad. Acá habría una estratificación con la capa de hielo arriba y otra temperatura hacia abajo, o sea que en este periodo no se produciría mezcla. En la primavera, cuando el agua se va calentando y hay como la acción del viento mezcla la superficie, habría una mezcla. El agua fría, que es del derretimiento del hielo, iría para abajo, se mezclaría con el agua caliente y tendríamos también un aporte de nutrientes. En el verano, en la capa superior tendríamos la acción del viento, olitas y todo que mezclan, y entonces tendríamos una temperatura uniforme en el cuerpo de agua. Después, avanzando en profundidad, hay una parte en la que la temperatura va disminuyendo, o sea, acá estamos representando temperatura, esto tendría una temperatura en la superficie, va disminuyendo a medida que voy en profundidad, y hasta que a cierta profundidad la temperatura se estabiliza, y entonces tenemos 3 capas bien definidas. La superior, que está relativamente mezclada y con un nivel de temperatura uniforme.
la intermedia y la inferior. Y acá estas capas no se mezclan entre sí. Entonces, la producción que empezó en primavera con una mezcla de agua y aportes de nutrientes, llega un momento que se va a limitar, por más que haya luz y que haya buena temperatura, va a estar limitada porque no hay aporte de nutrientes a las capas superiores. Eso es lo que pasa justamente en algunos lagos. Bueno, además del reciclado de nutrientes entre los organismos y el aporte de nutrientes desde el suelo, hay algunos mecanismos en algunas plantas que les permiten evitar la pérdida de nutrientes. Por ejemplo, hay plantas que antes de que las hojas se caigan, o sea, en las hojas que se van poniendo marrones, las hojas senescentes, se absorben los nutrientes, se los traslocan hacia otras partes de la planta. Entonces, cuando cae la hoja, no se lleva los nutrientes. En algunos casos se puede llegar a absorber hasta el 50% de la cantidad de nitrógeno y fósforo que había en la hoja antes de que caiga. Y en teoría, después no está demasiado comprobado empíricamente que habría mayor reabsorción en los suelos que son pobres en nutrientes. Y una consecuencia de esta reabsorción es sobre la composición de la hojarasca, o sea, ¿qué les queda a los descomponedores? Si las plantas reabsorben, ¿cómo va a ser la composición de la hojarasca? ¿Rica o pobre en nutrientes? Pobre. Pobre. Claro, porque justamente las plantas como que absorben los nutrientes y les queda a los descomponedores que tienen necesidades de nitrógeno, por ejemplo, les queda disponible poco. El otro mecanismo de reciclado que el que hablabas la otra vez, Lautaro, vos me preguntaste, en algunos sistemas no hace falta que la materia se descomponga para poder quedar disponible. Hay organismos, por ejemplo, este es un ejemplo de la Antártida, en que los productores principales son el fitoplancton y hay picoplancton, o sea, plancton muy chiquitito, que pueden exudar, están las flechas negras marcadas, materia orgánica disuelta chica, y esa es incorporada por bacterias heterótrofas, que a su vez pueden alimentar a protozoos ciliados, que a su vez van a alimentar al zooplancton. Entonces, no hace falta que se recicle el nutriente, vuelva a ser absorbido por el fitoplancton, sino que directamente esta materia exudada sirve a las bacterias heterótrofas y hace como una cadena trófica por este lado, que esto es lo que se llama el bucle bacteriano. Acá está escrito con dibujitos, pero es medio lo mismo. Hay una cadena de herbívoros, de algas, o plancton, peces, esto se tendría que descomponer para reciclar, pero estos organismos exudan partículas de materia orgánica que pueden ser incorporados por bacterias. Bueno, parece, si aguantan un par de minutos, ya esto lo estamos terminando. Hay, de acuerdo al clima y a la disponibilidad de nutrientes, el origen de los suelos y las características que tengan la regeneración de nutrientes, un patrón global de distribución de la producción primaria. La de la producción primaria neta total del planeta, en realidad no es producción porque no está dividida por área, es 105 por 10 a la 15 gramos de carbono por año. De este total de producción, la Tierra produce más del 56% y los océanos el 48%. Pese a que los océanos representan las 2/3 partes de la superficie total. Lo que pasa con los océanos, justamente, es que tienen poca disponibilidad de nutrientes, porque en gran parte del océano la zona de descomposición está muy lejos de la zona de producción. Se dice de los océanos que son como desiertos de nutrientes. En cambio, en la Tierra es más común que sea escasa el agua. Bueno, de la producción total de la Tierra, el 60% corresponde a selvas tropicales y sabanas. Entonces, lo que iba a determinar el patrón global va a ser la intensidad de la luz, la duración de la estación de crecimiento, va a haber variaciones según la latitud y la estación del año, la disponibilidad de agua, dijimos que depende de la precipitación, de los suelos, de la temperatura y de la biota presente, que impide que el agua también se evapore, se conserva más el agua en lugares que están con vegetación, y de la disponibilidad de nutrientes, que depende del origen del suelo y del tipo de suelo,
de que haya disponible agua, de cómo se regeneran y también de aportes externos. Entonces, voy a pasar acá a esto. Fíjense, acá tienen un mapa mundi. Arriba es producción en la tierra y abajo producción en el mar. El verde más oscuro en la tierra es zona más productiva, cuando tira amarillo zona menos productiva. Y para el mar, para la parte acuática, las zonas azules oscuras son más productivas y las más claritas son menos productivas. Ya vamos a ver a la tierra, ¿qué pueden decir en cuanto a dónde están las zonas más y menos productivas? Parece que en las zonas más tropicales. Bueno, las más o menos. Más. Acá, porque tenés, acá en la Tierra tenés esto, pero fíjate acá en el África. ¿Acá qué pasa? Pero ahí está el desierto de Sahara y eso. Bueno, acá, entonces, ¿por qué estaría esto? Porque hay una limitante de agua. Estas zonas de baja productividad serían por falta de agua. ¿Y acá? ¿Por qué? Bueno, por hielo. Por la temperatura y acá porque duraría poco la estación de crecimiento. Acá en Australia también, ven acá hay un amarillito que también son desiertos. O sea que un patrón en la Tierra tiene que ver bastante con la disponibilidad de agua y también con las bajas temperaturas. Y acá en el mar, ¿dónde están las zonas más productivas? En las plataformas. Exacto, cerca, porque ahí están recibiendo nutrientes de la tierra. También, al haber menos profundidad, la zona de descomposición está más cerca de la zona de producción. Y también, en bajas profundidades, la acción de las olas puede hacer que se mezcle toda la columna de agua. En cambio, en las zonas más profundas hay menos mezcla por acción de los vientos. O sea que fíjense que las zonas menos productivas están en partes del mar alejadas de las costas. Y acá, esto en la Antártida, y acá también hay algunos así, ¿ahí qué pasa? ¿Vieron que se habla mucho de la gran producción del krill? ¿Puede tener que ver con fenómenos de upwelling? Exacto. Justamente ahí hay corrientes urgentes, corrientes que vienen de las profundidades y que traen nutrientes, y entonces ahí hay una gran producción. En la tabla, que no les llegué a mostrar, la pueden mirar después, lo que está es representado un poco lo mismo que en este mapa, pero con los valores. Así que bueno, acá entonces terminaríamos.